buenas y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa dedicado al teletrabajo. Hoy vamos a estar de nuevo con Francisco José Martínez para conocer parte de los aspectos sociales que implica el teletrabajo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de cómo relacionarnos laboralmente con compañeros de trabajo, con otros empleados, con clientes y proveedores. Pero antes de nada, vamos a empezar el programa de hoy con un vídeo. Y así le damos la bienvenida a Francisco José Martínez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Hola, ¿qué tal? Encantado. En un programa especial que vamos a hablar de los aspectos sociales del teletrabajo, que también son enormemente importantes. Te quería preguntar, antes de nada, ¿cómo de importante es la comunicación con los demás en el teletrabajo, cuando estamos teletrabajando? Bueno, pues aunque parezca increíble, quizás sea más importante que en el ámbito presencial en las oficinas. Es decir, realmente la sensación de aislamiento, lejanía que te puede dar el teletrabajo genera que tengamos que prestar especialmente atención, y por eso le vamos a dedicar un programa entero a esas relaciones con compañeros, proveedores, clientes, etcétera, para poder mejorar esa situación. Hoy día, gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, podemos hacer casi unas relaciones tan estrechas. Incluso veremos que hay estudios científicos que dicen que incluso en algunos aspectos mejores, en otros peores, pero en algunos mejores que las relaciones presenciales. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de esas actividades que en casi todo el mundo de la empresa, en todos los sectores, pues trabaja mucho en equipo, y precisamente el teletrabajo suele tener un gran componente de trabajo en equipo, aunque cada uno esté en su casa. Y eso hace que las relaciones entre todos sean enormemente importantes. ¿Y cómo se puede hacer eso, mantener la cohesión en el equipo mientras teletrabajamos? Bueno, pues hay una cantidad enorme de herramientas. Cuando dedicamos el programa a las herramientas de teletrabajo, pues pudimos ver que hay de mucha tipología. En general podemos hablar de dos grandes tipos de herramientas, las que llamamos síncronas y asíncronas. Una herramienta síncrona es aquella en la que necesariamente tienen que estar las diferentes partes que intervienen. Por ejemplo, si son dos personas, tienen que estar los dos a la vez. Por ejemplo, una herramienta síncrona es el teléfono, los dos tienen que estar para hablar, o una videoconferencia, etcétera. En cambio, las herramientas asíncronas son aquellas en las que alguien comunica algo, pero no necesita que el otro que esté inmediatamente conectado, sino puede ser un correo electrónico que tú envías y ya la otra persona lo verá en su momento y contestará, o un WhatsApp, por ejemplo, que en el que pueden verlo y responder después, en otro momento del tiempo. Las herramientas, especialmente las asíncronas, a mí me gustan mucho porque son muy útiles, ya que puedes enviarlas, no necesitas que los demás estén conectados, que haya problemas de horario, que haya diversas modalidades. Como digo, yo las utilizo muy asiduamente, incluso casi más que las herramientas síncronas, como son el teléfono, por ejemplo.
Eh, para el teletrabajo, las dos son importantes, según las necesidades de cada momento. Si bien en ambas hay que seguir unas normas que llamamos de etiqueta, también dedicamos una parte de un programa a hablar de las normas de etiqueta, es decir, hay un comportamiento social en la red que debemos cumplir. Esas normas sociales, como dijimos, por ejemplo, pues no escribir en letras mayúsculas porque significa gritar, o comunicar con precisión, intentar no molestar a los demás. No hacer comentarios que no vengan a cuento, de tipo político, de cualquier otro índole. Es decir, el tener unas normas en las redes que sean equivalentes a las normas sociales que nosotros tenemos en el mundo presencial, y hacerlas muy parecidas en el mundo virtual. Y en las reuniones por videoconferencia, ¿cómo debemos actuar? Bueno, pues esto es importante. Al hacer una videoconferencia en nuestra casa, a través de una cámara web, de un micrófono, están entrando todos nuestros unos altavoces, están entrando todos nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues intentar que nos vean bien en las videoconferencias, luego hablaremos de eso. No hablar cuando otro lo está haciendo. Acostumbrarnos a apagar el micrófono cuando no se está hablando para mejorar el sonido a través de las redes. En estos días, una de las conversaciones más habituales que tenemos todos los españoles y prácticamente todas las personas, porque hoy el día, en estos momentos, prácticamente pues las 3/4 partes de la población mundial está confinada en sus casas. Entonces, pues una de las conversaciones más habituales: oye, no te escucho, oye, no te veo, oye, no sé qué, oye, no sé cuánto. En suma, tenemos las redes que afortunadamente están respondiendo de forma muy adecuada. También hablamos en su momento de que en ciudades como Huelva, que están muy cableadas en fibra óptica, fue la primera Huelva, la primera ciudad de Europa en estar cableada a más del 90% en toda Europa. Pues como digo, las redes en general están soportando todo esto, pero hay veces que los programas de comunicaciones pues no están suficientemente preparados, y se habla mucho de esos problemas de comunicación. Bueno, pues acostumbrarnos a apagar el micrófono cuando no estemos hablando, para no molestar a los demás, para que la comunicación sea más fluida, incluso algunas veces la propia cámara de vídeo. Hay que vestirse y estar arreglado para que todo nos vea bien. Hay que evitar los contrastes. Por ejemplo, hay que intentar que detrás de la persona que está hablando no haya una fuente de luz. Si en mi caso pues tengo mi colección, mi fondo antiguo de mi biblioteca, pues no hay una fuente de luz. Si hubiera una fuente de luz, habría un contraste y yo se daría muy oscuro. Ahora es algo un poco claro porque tengo una luz en un lado, pero eso quiere decir que, bueno, pues que hay que intentar que la cámara de vídeo tenga una buena luz. Es bueno compaginar, y ya hablamos de esto también en su momento, de la luz natural y la luz artificial, y tener preparadas las reuniones para ir al grano, escribir notas en los chats de las videoconferencias para compartirlas con todos. Yo personalmente hago muchas videoconferencias desde hace bastantes años, llevo más de 15 años haciendo videoconferencias, y ahora mismo yo bueno, puedo asegurar que las reuniones de videoconferencia para mí son muy útiles y productivas, casi tanto como las presenciales, siempre y cuando las hagamos bien. Ahí es donde está verdaderamente el quid de la cuestión. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo para esas reuniones? Bueno, pues hoy en día es muy útil llevar una agenda en el ordenador y en el teléfono móvil, sincronizada y compartida para los eventos comunes. Lo más habitual, la agenda que más se utiliza a nivel mundial, es la de Google. Es muy fácil de utilizar y cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail ya tiene la agenda, y es una agenda en la que se puede trabajar de manera muy fácil, de forma que cuando alguien quiere hacer una videoconferencia le comunica a la agenda, ni siquiera a la persona, le comunica a la agenda el evento, y se recibe ya con el enlace, y solamente hay que pinchar. Todos los fabricantes de suites informáticas, todos los fabricantes de productos de carácter ofimático, como decimos, por ejemplo el Microsoft Office, que ahora se llama Microsoft 360, o muchos otros, tienen también agendas que funcionan de forma muy, muy útil. Yo se las recomiendo a todo el mundo, especialmente a los teletrabajadores, de forma que la propia agenda se va gestionando. Hemos de tener en cuenta que el teletrabajador carece de gran parte de la estructura jerárquica que hay en una empresa. Es decir, en una empresa puede tener una secretaria, una persona, un secretario, puede tener un equipo de apoyo. Aquí estás solo en tu casa, la agenda la tienes que llevar tú. Y eso se mecaniza muy bien, y podemos quedar para las reuniones y todo de forma muy, 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 muy cómoda y casi infalible, llamémosle, a través de este tipo de agendas sincronizadas como la de Google o la de Microsoft, o las muchas que hay. También hay herramientas de trabajo colaborativo, especialmente para gestionar esta información, para tener la información común para trabajar todos, ¿no? El Google Drive o el Dropbox, por citar algunos, son sitios donde podemos guardar información para que todos la vean y podamos trabajar conjuntamente.
o incluso hay para concertar reuniones y realizarlas de forma más efectiva, para trabajar de forma colaborativa, como el Trello o el Slack. Son programas, como digo, que nos sirven para mejorar ese trabajo. También es muy útil, por ejemplo, hacer grupos de WhatsApp, de WeChat o de WhatsApp, que son las dos grandes herramientas. Una es en el mundo occidental, se llama WhatsApp, y en el mundo oriental, en China, fundamentalmente se utiliza el WeChat. Yo utilizo mucho el WeChat porque también tengo mucho contacto con gente china y utilizo mucho los dos, son muy parecidos. También está el Telegram, que es muy bueno. Es decir, esto, y es bueno hacer grupos. Aunque esto de los grupos de WhatsApp, debemos de acostumbrarnos a usarlos solamente para los que se han creado. Es decir, si hay un grupo lúdico, pues pongamos cosas de ocio. Si hay un grupo profesional, pongamos cosas profesionales. Y además no es obligatorio hablar de política en ninguno de ellos. Es decir, hoy día estamos viendo muchas personas que se salen de los grupos porque hay personas que lo utilizan para cosas que no son para lo que se crearon. En este aspecto, si son grupos relacionados con el trabajo y con el teletrabajo, pues recomendamos que se hable de temas de trabajo. Incluso a los teletrabajadores también les recomendamos con sus compañeros que abran grupos de ocio, por ejemplo de WhatsApp, pero en estos que hablen de ocio, que no hablen de trabajo. Y repito, no es obligatorio hablar de política. Y para que todo este tipo de cosas funcione, ¿qué pueden hacer las empresas? Bueno, pues las empresas deben de tener en cuenta a los teletrabajadores. El trabajador no es una persona que se abandona ahí en su casa. Por ejemplo, nosotros que hemos asesorado a muchas empresas en materia de teletrabajo, les decimos que cuando la empresa haga un evento, imaginaros, una presentación de un producto, pues que se acuerde y que tengan en cuenta a los teletrabajadores y los invite presencialmente si las comunicaciones lo permiten o están cerca, y si no por videoconferencia. Es decir, que se preocupen de montar una videoconferencia en la que esas personas que en el fondo han colaborado en hacer ese producto pues puedan participar, no solamente los presenciales. Como digo, el teletrabajo puede ser una ventaja en la relación entre los empleados, porque muchas veces, como decimos, no es tanto la proximidad física. Hablamos mucho de proximidad en el mundo social, y no tanto en la proximidad física como dos conceptos que se han desarrollado mucho en la literatura académica, como son la proximidad percibida, o también llamada cercanía relacional. Es decir, a veces yo puedo estar teletrabajando con una persona o puedo tener a otra en la oficina a mi lado, pero a lo mejor me llevo mejor con la que estoy teletrabajando. Eso llamamos la proximidad percibida. Bueno, pues se han hecho estudios al respecto, comparando la proximidad física respecto a la proximidad percibida o cercanía relacional, y lo que vienen a decir es que al principio, cuando se montan equipos de teletrabajo, la proximidad física es mejor que la percibida, que la relacional, es decir, mejor que la virtual. Pero conforme va pasando el tiempo, con el paso del tiempo a medio y largo plazo, los niveles de proximidad suelen ser muy similares o incluso en el teletrabajo superiores. Es una cosa curiosa que se viene investigando en los últimos años y que está siendo muy seguida en el ámbito académico. ¿Y se da también en el teletrabajo ese problema tan español que es el presentismo? Bueno, pues el presentismo también se da, obviamente. Este es un problema que tenemos es un problema global, ¿eh? Pero decimos en España porque España es de los países del mundo donde la gente más tiempo está en sus trabajos, en las oficinas fundamentalmente. Es decir, nosotros llegamos y nos tiramos horas y horas. En el mundo anglosajón, si se cierra a las 5 coge todo el mundo y se va, es que no queda ni uno. En España no. En España yo conozco algunas entidades financieras muy importantes con las que hemos hecho nosotros diversos trabajos, que por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde, las luces cada 20 minutos se apagan. Todas las luces del edificio, te quedas a oscuras, tienes que ir a darle un interruptor concreto, y los ordenadores no se apagan, pero las luces sí, para advertirle a la gente que a partir de esa hora no deberían de estar allí. Entonces, bueno, pues el presentismo es un problema que se da obviamente en aquellos trabajos y oficinas, etcétera, donde se va presencialmente, por eso se le llama presentismo, pero también podemos hablar de que se da el presentismo, es decir, el estar más horas de la cuenta en el mundo del teletrabajo. Ya hemos dicho que los teletrabajadores trabajan aproximadamente un 40% más de tiempo de lo que tienen contratado, y eso es presentismo también. Y además hemos de intentar que en las reuniones, por ejemplo, la videoconferencia, nosotros podemos hacer una videoconferencia a la hora que queramos, pero sí es posible que la hagamos en horario laboral, no en esos horarios antisociales de nocturnos o fines de semana, etcétera, de forma que se optimicen, que salgan las cosas en el tiempo más razonable, que no estemos divagando, sino que tengamos un orden del día y que las reuniones las hagamos bien. Por eso, como dije, las reuniones deben de estar bien planificadas. Si es posible, como digo, ese orden del día
para no ver los temas que vayan saliendo así al tuntún, no, sino intentar seguir ese orden del día, intentar que durante la reunión la gente no utilice lo que hemos llamado en otros programas los ladrones de tiempo, correo electrónico, el WhatsApp, etcétera. Es decir, si estás en la reunión, céntrate en la reunión y así acabaremos antes, porque si te pones con otras cosas, que es lo que hace mucha gente, pues al final pues no está echando cuenta y al final no es tan importante. Porque en el fondo, y este es el problema del presentismo, la productividad muchas veces no tiene nada que ver con el número de horas que estamos en un sitio. Es mejor trabajar 4 horas de forma intensa que estar todo el día trabajando de forma dispersa. Y sobre esto hay muchos estudios académicos y científicos que lo muestran. Entonces, bueno, pues entendemos que ese presentismo desgraciadamente se da todavía más en el teletrabajo porque se echan más horas. Y hay que intentar, como digo, pues planificarse, poner esos horarios de inicio y fin, hacerlo todo lo más regularmente estudiado y planificado para que no estemos trabajando o teletrabajando todo el día. Eso le iba a preguntar, ¿estar teletrabajando, teletrabajar significa estar conectado siempre? No es necesario. Hay dos modalidades de teletrabajo. Una que llamamos online y otra que llamamos offline. La modalidad online se da cuando una persona está utilizando un sistema informático que está conectado en ese momento, a la empresa o a la nube. La nube es lo que, como llamamos, pues cuando trabajamos con algún programa que está instalado en la red internet. Le llamamos la nube porque no sabemos dónde está guardado, en una parte del mundo, en cualquier ordenador por ahí. En esa nube nebulosa, pues ahí donde se suele guardar hoy día los programas, los datos de las empresas, etcétera. Bueno, pues cuando uno está trabajando conectado, pues decimos que está el teletrabajo online, está ejerciendo el teletrabajo online. Y bueno, pues en ese momento sí se está conectado. Pero también existe una parte importante que llamamos el trabajo offline, es decir, el teletrabajador está preparando en su casa o en su ordenador pues un documento de Word, un documento de texto, un documento de hoja de cálculo, es decir, está trabajando para luego compartirlo con sus compañeros o enviarlo. En ese momento esa persona no tiene por qué estar conectada. También cuando se dice estar conectado siempre, ¿qué significa? Pues en esto hay que ser muy riguroso, es decir, hay personas que se sienten mal por no responder inmediatamente, eso de esos ladrones de tiempo que hemos dicho, estar permanentemente mirando el correo electrónico, mirando el WhatsApp, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que hay que estar trabajando y de vez en cuando en un descanso o antes del descanso, aunque tampoco hay que utilizar las redes sociales en el descanso, pero justo antes, pues mirarlo, porque si no, si estás permanentemente conectado, pues puedes llegar a tener, repito, hay personas que se sienten mal, puedes llegar a tener, te impide trabajar a un buen ritmo. Por no contestar de esa manera. Es decir, estamos entrando en una sociedad que se ha llamado la sociedad líquida, esa sociedad basada en la inmediatez, parece que todo tiene que ser inmediato, la ubicuidad, ya no hay ni tiempo ni espacio. Entonces, realmente ahí lo que esa ubicuidad que elimina el espacio y digamos, esa inmediatez que elimina el tiempo, debemos de luchar contra eso. Entonces, no es necesario estar siempre online, estar siempre conectado, sino hay que estar trabajando y seguir esas conexiones conforme vayan llegando, porque tenemos que protegernos de lo que hemos llamado técnicamente a nivel académico como la hiperconectividad. ¿Y con las relaciones sociales dentro de la propia empresa qué ocurre? Bueno, pues este también es un tema fundamental. Es decir, en las encuestas que nosotros, ya lo hemos comentado en otro programa, las encuestas que nosotros le hacemos a los teletrabajadores, y hemos hecho muchas, una de las cosas que nos dice, yo no quiero hacer teletrabajo porque pierdo relaciones sociales, es decir, tengo menos posibilidades de promocionarme en la empresa, menos posibilidades porque resulta que hay una serie de compañeros que están en la oficina, y esto lo dicen ellos, entre comillas, lo dicen ellos, dice, están haciéndole la pelota al jefe y enterándose de los cotilleos. Entonces, bueno, pues efectivamente ese es un problema, es decir, las relaciones sociales dentro de la empresa, cómo hay que llevarlas. Hoy día eso se está dando vuelta a la tortilla, porque precisamente a través de las redes sociales la información va más rápido que a través de la palabra o de los sistemas presenciales. Entonces hoy día quizá el teletrabajador se entera igual o antes que el que está allí presencialmente. Así que bueno, pero realmente lo que sí le decimos nosotros los teletrabajadores es que no deben renunciar a las relaciones sociales con sus compañeros de trabajo, o sea, no de la misma empresa. Como digo, es bueno compartir esa información. A veces es bueno crear grupos de amistad, llamémosle. Hay empresas que lo hacen.
hay empresas que crean el día de la barbacoa y ese día reúnen presencialmente a los trabajadores de oficina con los teletrabajadores para que se conozcan entre sí. Los teletrabajadores, lo mejor entre ellos, no se conocen y tampoco conocen a los presenciales. Pues la propia empresa organiza este tipo de cosas. Hay una terminología que se llama las citas de café, es decir, quedar virtualmente no para hablar de trabajo, sino para tomar un café dos personas que están trabajando en un mismo proyecto. Es decir, de manera que se puedan hacer esas reuniones incluso a veces de videoconferencias sin abordar temas de trabajo. Yo creo que ahí la empresa tiene mucho que decir, es decir, las relaciones sociales, la empresa tiene que fomentar que haya relaciones sociales también entre sus propios empleados y teletrabajadores. Y los teletrabajadores también deben de cuidarlas, de no autoaislarse, sino seguir. Y hoy día con las redes sociales las comunicaciones son absolutamente constantes, con lo cual ese problema que existía hace 10, 15 años para los teletrabajadores ahora ya no es tanto. Sí diría una cosa que también hemos comentado en alguna ocasión anterior. Hay que tener cuidado porque si vamos a utilizar los medios de la empresa para fines, llamémosle, lúdicos o de otro tipo que no sean estrictamente empresariales, o vamos a utilizar el correo electrónico de la empresa para temas personales nuestros, hay que tener cuidado porque, como hemos dicho, una empresa puede llegar a ver los correos electrónicos, decimos legalmente, que puede, claro que puede, lo puede hacer, pero incluso legalmente lo puede hacer porque cuando nosotros firmamos el contrato de teletrabajo para poder teletrabajar, ahí en la parte de atrás, normalmente en letra muy pequeñita, pone que la empresa podrá revisar los correos electrónicos que utilice la persona, pero algunos también le ponen una segunda cosa, y es la empresa podrá revisar los correos electrónicos privados, de su cuenta privada, que no es de la empresa, pero si lo está utilizando en el ordenador de la empresa también los puede mirar. Eso legalmente, ¿eh? Eso quiere decir que hay que tener cuidado y hay que desvincular esa parte privada con la parte más de trabajo, digamos, de esos medios que nos facilita la empresa, como la cuenta de correo o las cuentas sociales o el teléfono móvil de la empresa o el ordenador de la propia empresa. Por lo tanto, volviendo a las relaciones, el trabajo en equipo es fundamental también para el teletrabajo, ¿no? Pues sí, dijimos al principio que hoy día una de las características más importantes de casi todos los trabajos es que se hace en equipo. Es decir, realmente compartir conocimiento es muy importante. De hecho, el teletrabajo, desde que se creó en 1973 hasta ahora, ya estamos hablando de muchísimo tiempo, de cerca de medio siglo de teletrabajo, pues hasta ahora casi siempre ha ido avanzando. De las pocas veces que el teletrabajo ha vuelto hacia atrás y lo ha hecho en empresas absolutamente importantes e innovadoras, curioso, ha sido precisamente por esto del trabajo en equipo. Es decir, hay muchas empresas que dicen, hay un concepto científico que es la creatividad por ósmosis. Es decir, hay muchas veces que la gente se reúne entre sí y ahí, cuando se empiezan a hablar, es cuando realmente se descubren las grandes cosas y las empresas esto lo tienen muy en cuenta. Entonces, hay programas de teletrabajo de empresas que empezaron muy fuerte, como por ejemplo IBM o Yahoo, fundamentalmente IBM, que en un momento dado dio marcha atrás, ahora ha vuelto otra vez a crear un sistema de teletrabajo muy importante. Es decir, IBM ha tenido varias fases, pero ¿por qué se volvió para atrás? Porque decía, es que esos teletrabajadores que yo antes tenía junto en una oficina, cuando ellos hablaban entre sí tomando el café, se daban cuenta de cosas que me hacían avanzar mucho y ahora eso no ocurre. Esa es lo que llamamos la creatividad por ósmosis. Eso hoy día lo podemos arreglar de otra manera, que incluso nosotros lo damos en la propia universidad, lo doy yo en una asignatura que tenemos en Administración y Dirección de Empresas, se llama iBusiness, es decir, negocios en el ámbito de Internet y del mundo electrónico, y damos cómo hacer reuniones online para la creatividad, para el brainstorming, etcétera, qué metodología utilizar para poder aprovechar esa creatividad por ósmosis. Esto es importante, fijaros, en España eso no lo hacemos mucho, pero en el mundo anglosajón es muy, muy habitual y en el mundo en China también. Los viernes, por ejemplo, los viernes por la mediodía, en muchas empresas a nivel mundial y en muchas universidades, lo que se hace es que los empleados se quedan en la empresa para comer juntos, pero quedan empleados no los que trabajan siempre juntos, sino con otros departamentos, con otros proyectos, de forma que se ponen a beber cerveza, a veces sin mucho control. Y para estas cosas, como digo, esto no es malo, todo lo contrario, y voy a explicar por qué. Porque luego ahí se hacen los dos grandes descubrimientos más importantes que se ha hecho prácticamente en el último siglo. El descubrimiento más importante que se hizo en el siglo XX fue el ADN.
Y el ADN se descubrió en una reunión de los viernes, después de muchísimas cervezas, se fueron a un bar, al mítico Bar Eagle de Cambridge, de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y allí en una mesa, yo he tenido la suerte de estar en esa mesa también en alguna ocasión, en esa mesa, pues discutiendo y después de algunas cervezas llegaron a la conclusión de que existía una cosa que le iban a llamar ADN, que tenía que funcionar así y efectivamente lo acertaron. Y ese fue uno de los grandes avances del siglo XX. El mayor avance del siglo XXI es el grafeno, y el grafeno se descubrió en otra reunión de los viernes en el que dos personas que trabajaban en una universidad en departamentos diferentes se reunieron y los dos trabajaban con grafito y uno hacía una cosa y otro hacía otra, y al hablar entre ellos, tomándote una cerveza, ese es el aprendizaje o la creatividad por ósmosis. Bueno, pues eso es lo que el teletrabajo hoy día, gracias a esas metodologías y ya programas, nosotros en la universidad los utilizamos para que esas herramientas online, para que la creatividad, el brainstorming, esa lluvia de ideas, pues sirvan para poder de alguna manera fomentar esa creatividad por osmosis. Es decir, que quedar con los demás para hablar, aunque sean personas que no son exactamente, incluso cuanto más diversa mejor, eso crea muchísimas cosas nuevas. La creatividad es una labor social, ya lo hemos dicho hoy día, la ciencia no es individual, sino es social. Y bueno, y ahora en cuanto salgamos del confinamiento, pues seguro que avanzaremos en muchos temas, porque esto nos ha permitido meditar y ahora lo compartimos con los demás y seguiremos avanzando más, estamos seguros. ¿Y los sindicatos qué opinan de esa parte más social del teletrabajo? Bueno, pues ya en el programa que dedicamos a los aspectos laborales del teletrabajo ya indicamos la postura de los sindicatos. Los sindicatos obviamente no suelen ver con muy buenos ojos el teletrabajo. ¿Por qué? Pues porque al tener a los trabajadores dispersos, pues quizá le hace más difícil poder quedar con ellos, poder trabajar en los aspectos meramente sociales o laborales de sus relaciones contractuales con la empresa. Y todo esto pues hace que los sindicatos, repito, hayan siempre visto con cierta reticencia el mundo del teletrabajo. No obstante, todos los sindicatos importantes, incluso yo he tenido la suerte de asesorar a algunos de ellos, todos los sindicatos importantes tienen una sección de teletrabajo para ayudar a este tipo de trabajadores. Es decir, en el fondo, los sindicatos lo que vienen a decir es: la empresa prefiere teletrabajadores porque tiene los trabajadores dispersos y así no protestan tanto. Bueno, hoy día con las redes sociales a lo mejor protestan más. Es decir, que hoy día todo esto es relativo, pero efectivamente los sindicatos cada vez se están acercando más al teletrabajo, aunque, repito, tradicionalmente nunca han sido muy partidarios de esta modalidad. De hecho, algún sindicato importante en España ha hecho publicidad, es decir, no nos queda más remedio y tenemos que teletrabajar, pero solamente durante el confinamiento. Es decir, como una fórmula para indicar que esto es una excepción. Ya hemos dicho que el teletrabajo, para bien o para mal, ha venido para quedarse. Pero también hay cosas positivas, ¿no?, del teletrabajo en el plano social. Pues sí, sobre este tema también se está avanzando mucho, y es que, bueno, siempre se dice, no, es que el teletrabajador se queda aislado, no sé qué, y hay estudios científicos que dicen eso, pero es que también ocurre justo lo contrario. Es decir, claro que hay cosas muy positivas, tanto en la empresa como en la vida privada. Las relaciones, se han hecho estudios de muchos teletrabajadores y sus relaciones familiares, no solamente con su pareja o sus hijos, sino sus relaciones con su familia completa, sus primos, sus padres, sus abuelos. Es decir, una relación mayor, una familia más ampliamente considerada, mejora muchísimo. Hay padres que gracias al teletrabajo entran en contacto en el colegio de sus hijos con otros padres o madres y con los profesores que visitan más, como hemos dicho, a sus familiares, hacen más vida social en sus barrios, en sus comunidades. Las encuestas nos dicen que este tipo de relaciones en los teletrabajadores mejoran mucho. Es decir, que el teletrabajo mejora la vida social, no tanto a lo mejor dentro de la empresa, aunque hemos visto que se podría hoy día solventar ese problema, pero sí en el ámbito donde la persona vive. Es decir, al estar allí, al salir por las mañanas a llevar a los niños al colegio, a hacer no sé qué, la compra, la vida social la va generando. Hay un interesante debate académico, como hemos dicho, sobre este tema, porque junto a estudios que dicen que los individuos se aíslan socialmente, lo que vienen a decir la mayoría de los estudios es que dicen que no, que es al contrario, que el teletrabajo acerca a los teletrabajadores a su comunidad, a su entorno familiar, al vecindario, es decir, justo más cerca. Por ejemplo, se han hecho estudios sobre cuántas personas que son teletrabajadores pertenecen a una ONG o son voluntarios, hacen voluntariado social. Pues se ha demostrado que las personas teletrabajadoras, quizá porque tienen menos tiempo
perdido en desplazamiento, etcétera, suelen tener más actividad voluntaria con ONG o con instituciones sociales que las que están trabajando presencialmente. Es decir, ahí la parte social de la vida de la persona mejora bastante. Incluso los teletrabajadores, hoy día que esos que no quieren quedarse aislados en su casa o lo que sea, hoy día ya hemos hablado de que existe el coworking, hay muchos espacios coworking. El coworking es una oficina donde la gente que trabaja no son de la misma empresa, sino cada uno son muchos teletrabajadores o tienen su propia empresa allí y lo que hacen es que están juntos porque les gusta trabajar juntos. Eso le llamamos también telecentro. En algunas partes del mundo se le llama telecotage, algo así como telecabañas es la traducción. En Canadá, por ejemplo, en muchos pueblecitos pequeños se han hecho estas cabañas para que la gente teletrabaje y no tenga que ir a la ciudad o no tenga que salir fuera y tenga oportunidades de trabajo. Eso que se habla ahora tanto de la España vacía, el teletrabajo es capaz de arreglarlo de la España vacía, porque si somos capaces de muchos de esos trabajos ejercerlo desde ubicaciones diferentes, pues eso es mucho más positivo. En suma, hemos de tener en cuenta que el teletrabajo, como hemos dicho, ha venido para quedarse, que tiene aspectos positivos en cuanto a las relaciones sociales, sobre todo con el entorno personal del teletrabajador, pero también lo puede tener con la empresa. Hemos dicho que con la empresa hay muchas técnicas, muchos medios para que podamos reunirnos y que tanto la empresa, el empresario, como el teletrabajador tienen que poner de su parte para mejorar esas relaciones sociales, en este caso a través de las redes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, por esta 8ª entrega del programa dedicado al teletrabajo. ¿Qué nos vas a traer la próxima semana? Bueno, pues vamos a dedicar un programa creo que también interesante sobre la ciberseguridad. Es decir, en estos momentos se habla mucho de que precisamente por abrir la empresa a personas que están fuera, pues la empresa tiene grandes vulnerabilidades de tipos de seguridad informática. La seguridad informática es un problema enorme que tenemos en estos momentos. Y vamos a hablar de qué es la ciberseguridad, cómo funciona tanto a nivel de uno de su casa como a nivel de la empresa. Es decir, ahí tenemos muchos niveles de ciberseguridad y bueno, vamos a preparar un programa, yo creo que puede ser también interesante para aquellos que quieran conocer de qué va esto de la seguridad informática. Como digo, es un problema enorme al que nos enfrentamos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Hasta la semana que Gracias. viene a Francisco José Martín y también a vosotros que nos seguís desde casa un día más. Volvemos, como decíamos, la semana que viene con esa 9ª entrega de estos programas dedicados al teletrabajo.